Agosto de 1944. Normandía, Francia. Un militar canadiense pide que se haga uso de la MG-42 cuando un equipo de ametralladoras alemán intenta abrir una ruta para que los soldados que huyen de la bolsa de Falaise escapen. ¡Necesito un voluntario! No hay voluntarios. Sabe que podría ordenarles a sus hombres que lo hicieran, pero eso no funcionaría. Por eso decide hacerlo él mismo. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas consiguen aterrizar en Normandía para liberar el frente occidental. Pero los fanáticos y devotos del nazismo siguen luchando con intensidad por su supervivencia. El día D fue una batalla. Aún tienen que ganar la guerra. Del día D a Berlín, la última batalla de Hitler. La trampa de Falaise. 18 de agosto de 1944, Normandía, Francia. Los tanques canadienses del regimiento de Alberta del Sur avanzan hasta el pequeño pueblo francés de Saint-Lambert-sur-Dive. El escuadrón C, liderado por David Carey, avanza hasta las afueras del pueblo. Un proyectil impacta en el tanque que va en cabeza. Pero antes de poder averiguar de dónde procede, el resto de tanques sigue recibiendo impactos. Cerca de allí, en el cuartel general del regimiento, el comandante Carey y el teniente coronel Gordon Watherspoon también se convierte en el blanco de un ataque por parte de los Spitfire de la Real Fuerza Aérea Británica. Los hombres de Watherspoon se dan prisa para mostrar la señal del ejército para las fuerzas amigas: humo amarillo. El humo se empezó a utilizar en el campo de batalla para que los aliados que sobrevolaban la zona pudieran diferenciar a los aliados de los enemigos. Sin dejarse intimidar por el humo amarillo, los Spitfire vuelven a bombardear al convoy. Los soldados se tiran al suelo para protegerse. Pero parece que este color no significa lo mismo para ambas partes. Por eso, cada vez que Watherspoon hace uso del humo amarillo, en realidad está pidiendo, sin saberlo, que abran fuego. Por segunda vez en 4 días, el regimiento está siendo atacado por aviones que se suponía que eran aliados. En esos momentos, Watherspoon está que echa humo. En una situación así, tienes que abrir fuego contra quien haga falta. Sin embargo, es un círculo vicioso, porque si sigues disparando, van a creer que eres el enemigo. Pero antes de que Watherspoon dé la orden, un subordinado desbarata su plan. El capellán castrense del regimiento, Albert Silcox, coge una bandera del Reino Unido, la misma que se utiliza en funerales de Estado, y se va hacia la pista cuando los aviones empiezan el descenso. Se queda ahí en medio. Solo cuenta con una bandera para protegerse. A mediados de agosto de 1944, a medida que avanzan desde Bretaña, las fuerzas aliadas empiezan a utilizar los restos del 7º Ejército Alemán y del 5º Ejército Panzer. Unos 100.000 soldados y sus tanques y armas. Llegan los británicos y los canadienses provenientes del norte y del noroeste, y los americanos desde el oeste y el sur. Esto provoca que el ejército alemán quede acorralado. Los aviones aliados lanzan constantes ataques contra los alemanes, quienes están atrapados. Pero a veces, los pilotos aliados confunden a las tropas aliadas que están en tierra con enemigos. Chaplin quiere que los pilotos ingleses vean que están de su lado.
Los Spitfire comienzan el descenso. Pero ya es demasiado tarde. El primer avión vuelve a disparar otra vez al convoy. El capellán castrense se mantiene firme. Su valentía da sus frutos. El piloto del segundo avión se da cuenta del error y se va en busca de otra presa. El Regimiento del Sur de Alberta de Canadá tiene un papel importante en la lucha contra la bolsa de Falaise. A medida que la bolsa se va haciendo más pequeña, cada vez más alemanes huyen hacia el este, y ahora es trabajo de polacos y canadienses estrechar definitivamente el cerco. Mientras los polacos intentan llegar a Chambois, el Regimiento del Sur de Alberta avanza hasta Saint-Lambert-sur-Dive, donde dos robustos puentes sujetan el peso de la defensa enemiga. Esto dejaría a los tanques alemanes completamente atrapados y a miles de soldados alemanes dentro de la bolsa. Se hace de noche, y mientras los soldados del Regimiento del Sur de Alberta se reagrupan, el comandante canadiense David Harry llega solo a Saint-Lambert-sur-Dive, el pueblo ocupado por los alemanes. Por la mañana temprano, desde el interior del pueblo sufren un ataque con un cañón alemán de 88 milímetros. Harry espera encontrar la forma de evitarlo ayudándose de sus tanques. Por norma general, un comandante no suele llevar a cabo el reconocimiento, pero dada la situación, Harry decide que debe hacerlo. Actúa como una cuerda de trampa humana. Que un solo hombre se la juegue es mejor que perder a más soldados. Pero mientras recorre el pequeño pueblo, descubre que el río Div limita sus opciones. Las cosas están más tranquilas en Saint-Lambert, por lo que vuelve a la base y le pide autorización al teniente coronel Gordon Watherspoon para atacar a pie con la ayuda de la mayoría de sus hombres por la noche. En el cuartel general del Regimiento del Sur de Alberta, Watherspoon decide que Harry espere a que se haga de día para tomar el pueblo. Esperaremos a que se haga de día. Mantened vuestras posiciones. Intentar cerrar el cerco por la noche es un movimiento muy complicado y se teme que Curry y sus hombres puedan ser atacados por sus aliados si se mueven muy deprisa. Es un momento decisivo, y este retraso, ahora que los aliados necesitan cerrar la bolsa, les deja la puerta abierta a los alemanes. La bolsa de Falaise se forma a principios de agosto y el general Feldmarschall Wenther von Kluge, el comandante general del oeste, siente el peligro. Von Kluge considera que la mejor forma de proteger la capacidad de lucha de Alemania es enviar a sus soldados al este del río Sena para escapar de la bolsa. Hitler no está de acuerdo. Insiste en contraatacar para salir de la bolsa y volver hacia la costa. El efecto que tienen estas formaciones blindadas en la parte oeste no es solo que estén rodeadas, sino también que sus mejores tropas están en el lugar equivocado. El 16 de agosto, sin autorización por parte de Berlín, von Kluge ordena la retirada. El 17 de agosto, von Kluge es reemplazado por el fanático Feldmarschall Walter Model. Model salvó en varias ocasiones al frente oriental del colapso. Model está considerado el mejor gestor de crisis de la última parte de la Segunda Guerra Mundial. Por aquel entonces, incluso Hitler reconoce que los 100.000 hombres del séptimo ejército alemán que quedan deben retirarse o ser eliminados. Los alemanes llevan 2 días coordinando una retirada de combate para salir de la bolsa. A medida que los aliados se van acercando, la única vía de escape es crear una brecha en la bolsa. La brecha tiene entre 1,5 kilómetros y 3 kilómetros de ancha, pero cada minuto que pasa se hace más pequeña. Y cuanto más pequeña se hace, más desesperados están por escapar. A la mañana siguiente, Curry prepara un nuevo ataque en Saint-Lambert-sur-Dive. Además de los tanques del Regimiento de Alberta del Sur, se suman 55 soldados del Regimiento Canadiense de Argyll y Sutherland, liderado por Ivan Martin. Cuando entran en el pueblo, Curry los envía a vigilar a los alemanes. Un tanque canadiense va tras ellos.
pero cuando aún no habían andado ni 300 metros, los alemanes abren fuego. ...19 de agosto de 1944... Mientras los aliados tratan de cerrar la bolsa de Falaise, las tropas canadienses entran en Saint-Lambert-sur-Dive, Francia. Pueblo que está controlado por los alemanes. El tanque que va en cabeza, el cual acompaña a las tropas de infantería lideradas por David Carey, es alcanzado por el fuego enemigo. Los soldados que van dentro consiguen salir, pero antes de que puedan escapar, sufren un segundo ataque. Es entonces cuando Carey se da cuenta del peligro que supone continuar el camino a pie con el objetivo de encontrar al Mark IV y al tanque Tiger al acecho en la parte sur del pueblo. Pero ha avanzado a pie sin radio. Carey no tiene forma de comunicarse con la unidad del regimiento del sur de Alberta. Por suerte, el capitán John Redden, el segundo al mando de Carey, supervisa la situación mientras se desarrolla la batalla. Redden deja atrás su tanque y requisa el tanque Sherman de Carey. Mientras se dirigen hacia el pueblo, ve un tanque alemán que pasa cerca de él. El artillero solo tiene cargada una ronda de explosivos. De todos modos, abren fuego con la esperanza de asustar a los soldados o de hacer volar los tanques. El tanque alemán sufre daños, pero sigue adelante. Redden prosigue con el ataque. Consiguen disparar hasta 6 veces al Panzer sin respuesta alguna. El último da en el blanco y lo destroza inmediatamente. Ahora que han neutralizado un Panzer, los Argyll entran en acción. La idea es que ahora la infantería coopere con los tanques para despejar los flancos y el carril de avance, para que no haya sorpresas desagradables. ¡Moveos! Mientras intentan abrirse paso, el teniente Gil Armour descubre un tanque Panzer alemán escondido en un callejón. Pide voluntarios que le cubran mientras se acerca con una granada. Cubridme. Pero antes de que consiga dejarla en una trampilla abierta, un oficial alemán aparece con una pistola. Los dos hombres se enfrentan. Y Armour consigue tirar al alemán al suelo, donde continúan la pelea. Finalmente, uno de los hombres de Armour lastima al alemán. Armour intenta de nuevo lanzar una granada para inmovilizar el tanque, y un lanzagranadas se adelanta para terminar el trabajo. En ese momento, un equipo de cámaras de noticias de la Unidad de Cine y Fotografía del Ejército Canadiense alcanza al regimiento del sur de Alberta, ya que creyeron haber escuchado que la bolsa se había cerrado a la altura de Chambois. El regimiento de Argyll y Sutherland siguen expandiéndose por el pueblo. Comienzan a despejar los edificios a ambos lados de las calles para acabar con la infantería alemana. Hay que mirar en todas las casas y en todas las habitaciones. Carey también se pone en marcha. Acepta las armas de los alemanes que se rinden y los escolta hasta el punto de recogida. A media mañana, Carey informa a Watherspoon de que el pueblo está limpio de defensores alemanes. Watherspoon le indica que se atrinchere. El principal problema durante la fase final de la batalla es la falta de comunicación. Hay incidencias en las que se reporta que se ha abierto fuego contra aliados. Hay reportes que indican que la brecha se ha cerrado. Así que Watherspoon no envía a Carey. En lugar de eso, le pide que asegure Saint-Lambert a menos que se cierre la brecha. Mientras tanto, Carey y sus hombres continúan interceptando soldados alemanes que intentan escapar a través de Saint-Lambert-sur-Dive. Consiguen capturar a algunos de ellos, pero la mayoría son soldados que se alegran de estar fuera de la guerra. Otros han sido capturados en el frente oriental y trasladados a Francia para trabajar.
Literalmente cientos de soldados alemanes se rinden ante unas decenas de canadienses. Curry no tiene hombres suficientes para controlar el pueblo correctamente, y mucho menos para vigilar a los prisioneros de guerra. El capitán John Redden recibe un disparo cuando sale de su tanque para revisar la rendición de otro grupo. Redden sobrevive al ataque, pero tiene que ser sustituido. Esto deja a Curry con un hombre menos justo cuando aumenta la actividad en Saint-Lambert. La artillería alemana llega al lugar donde están los canadienses. Los alemanes que están dentro del pueblo apuntan a los tanques canadienses. Un audaz soldado toma las riendas. Dispara a un Sherman y lo deja fuera de combate. En otra parte, un grupo de soldados alemanes se acerca tanto que consigue sabotear a la defensa canadiense. La razón por la que se utilizan tanques es porque cuando entras en un espacio tan reducido como es este pueblo, los tanques se vuelven indefensos ante el enemigo, sobre todo los equipos de caza de tanques. Ahora los pocos soldados con los que cuenta Curry están ocupados con otras tareas. Los soldados que manejan los tanques tienen que enfrentarse ellos solos a la situación. Vamos a por ellos. Los canadienses se apresuran a acabar con ellos. Pero no funciona. En un intento de alejar a la infantería alemana de los tanques, un tanque canadiense procede a lo que ellos llaman despioje. En otras palabras, girar sus ametralladoras hacia otros tanques canadienses. El objetivo es hacerse con la infantería alemana como si fueran piojos. Casi sin hombres ni tanques. David Curry debe tomar medidas. 19 de agosto de 1944, Saint-Lambert-sur-Dive, Francia. Cientos de soldados alemanes tropiezan con la línea defensiva del comandante canadiense David Curry. Los alemanes intentan escapar del cerco que han hecho los aliados, conocido como Bolsa de Falaise. Curry teme que sus hombres puedan ser derrotados, por lo que toma una medida drástica y pide que los cañones de 25 libras abran fuego justo donde él está. Curry le pide a sus hombres que se pongan a cubierto. Para su desgracia, no reciben proyectiles de metralla. Con eso no conseguirían dañar demasiado los tanques. Sin embargo, los explosivos de un regimiento medio pueden acabar con un tanque con un solo impacto. Las balas pasan cerca, pero no tocan a los canadienses. El bombardeo afecta gravemente a los alemanes atrapados a la intemperie. El enemigo detiene su avance, lo que les da a Curry y a sus hombres tiempo para reagruparse. A pesar de la calma que se vive en el cuartel general del regimiento, el teniente coronel Gordon Watherspoon prevé que habrá más ataques. Cuanto más se cierra el cerco, más alemanes invaden la zona para intentar escapar de la bolsa. El puente de piedra puede soportar una enorme cantidad de peso. Watherspoon se pone en contacto con el comandante de su brigada para pedirle que envíe más tropas a su escasa línea de defensa. El comandante de la brigada solo ofrece un pequeño refuerzo. Muchos de los oficiales superiores ya están mirando más allá de la batalla. Generales como Montgomery, Greer, incluso Guy Simonds, están ya pensando en el mañana. Miran más allá de la bolsa de Falaise. El 18 de agosto, Montgomery llama por radio a Londres y afirma que la bolsa está sellada y que ningún alemán puede escapar. Esto crea muchos problemas con los superiores respecto a llevar los refuerzos necesarios a la zona. Watherspoon debe arreglárselas. Envía 2 compañías de infantería desde el cuartel general para defender Saint-Lambert. También manda camiones para asegurarse de que Curry y sus hombres tienen todo lo necesario para la próxima batalla.
Son tiempos difíciles. Es muy arriesgado enviar camiones durante la batalla. Si no se mueven, están completamente expuestos al fuego enemigo. Los camiones, y a veces los tanques, transportan cientos de bidones de combustible. Se descargan de uno en uno durante los 20 minutos que se tarda en repostar. Los depósitos de combustible del Sherman tienen una capacidad de 530 litros para alimentar 5 motores Chrysler. Es una carrera contrarreloj. Además, al llevar tanto combustible, es un peligro si salta una chispa, puede provocar una explosión. Eres muy frágil mientras estás ahí repostando el tanque y pensando en el próximo movimiento. Una vez que disponen de combustible y munición, Curry distribuye estratégicamente a sus escasas tropas por todo el pueblo para defender los tanques por la noche. A medida que las fuerzas alemanas se lanzan contra la línea canadiense, algunos son capturados y otros consiguen pasar. El general de la brigada Eugen Meindl, comandante del segundo cuerpo de paracaidistas, observa bajo la seguridad que le proporcionan los bosques cercanos. No sabemos mucho sobre Eugen Meindl. Es un dirigente militar valiente y competitivo. Pero no sabemos nada sobre sus preferencias políticas o su opinión sobre el socialismo nacional. Está claro que muchos de los altos cargos de la brigada paracaidista son nazis. Lo que no sabemos si es también el caso de Meindl. Las mejores tropas de Meindl han estado luchando en la retaguardia dentro de la bolsa de Falaise. Ahora tienen que escapar. Meindl va acompañado por el Oberstgruppenführer, Paul Hauser, comandante del séptimo ejército. Hauser y Meindl quedan en Saint-Lambert para debatir cómo salvar al resto del ejército y cómo escapar de la bolsa. Meindl señala los puntos débiles que ha visto en los canadienses. Hauser está de acuerdo, y al amparo de la noche, el líder del ejército se prepara para desplazarse junto a sus hombres hasta las líneas enemigas. Justo después de la medianoche del 20 de agosto de 1944, dos generales alemanes se acercan a Saint-Lambert-sur-Dive. Uno es el Oberstgruppenführer Paul Hauser del séptimo ejército alemán. El otro es el teniente general Eugen Meindl. El hecho de que Meindl y Hauser se arrastren por el barro y entre los arbustos muestra la situación crítica en la que se encuentran los alemanes. Normalmente uno espera que los generales alemanes se muevan en sus vehículos, pero ahora tienen que actuar como soldados rasos. Los generales tienen un plan audaz. 2000 paracaidistas, algunos de los mejores soldados del séptimo ejército alemán, van a vadear el río Dive a su paso por Saint-Lambert y se van a escabullir en la oscuridad entre la defensa de los aliados para luego unirse al segundo grupo Panzer en Kudak. Después, se dan la vuelta y atacan a los aliados desde fuera para abrir la bolsa y que pueda escapar el resto del ejército alemán. El plan requiere ser sigilosos. Los dos generales tienen que dirigir a sus hombres a través del río Dive de la forma más discreta posible. Un pequeño grupo de canadienses vigila el pueblo para evitar que nadie se escape. David Curry, del Regimiento del Sur de Alberta, ha estacionado los 12 tanques que le quedan en lugares estratégicos para impedir que nadie salga a través de Saint-Lambert. Resultará difícil. A pesar de su peso, los tanques no son un arma eficaz en la oscuridad debido a su reducido campo de visión. Curry cuenta con menos de 200 soldados para defenderlos. Meindl y sus hombres consiguen flanquear los primeros tanques canadienses. Pero según siguen avanzando, descubren un cuarto tanque, el cual abre fuego. Los disparos pasan por encima de las cabezas de los alemanes. Están inmovilizados.
Aunque consiguen avanzar, se ven obligados a volver a tirarse al suelo, cuando los canadienses lanzan proyectiles luminosos para mejorar la visibilidad. El objetivo principal de las fuerzas alemanas es un puente de piedra que hay al sur del pueblo. El río Div no es nada profundo, por lo que realmente no supone ningún obstáculo para los soldados si quieren escaparse, pero sí que lo es para los tanques. Si los tanques y vehículos militares quieren salir de la bolsa, tienen que utilizar el puente. Currie ha colocado un tanque en la intersección más cercana. Por la noche, los soldados canadienses oyen ruido fuera. Desde el tanque disparan en la oscuridad, ¡Fuego! con la esperanza de encontrar un objetivo. Consiguen dar en el blanco. Una enorme explosión ilumina los alrededores y deja ver en la oscuridad a las tropas alemanas. Como respuesta, otros tanques canadienses se centran en el vehículo en llamas. El soldado que iba en el primer tanque requiere las armas. Sale de su escotilla y empieza a disparar, sumándose a la cacofonía. Aprovechando la distracción provocada por los disparos y las explosiones que hay por todo el pueblo, Meindl les hace señas a sus hombres para que se muevan lo más rápido posible. Los soldados alemanes pasan cerca de donde están los canadienses. Los oyen hablando en inglés, pero siguen su camino. El plan de Meindl no es atacar a los soldados canadienses. El plan de Meindl es bordearlos y escapar. Por eso es imprescindible evitar hacer cualquier ruido. Y los tanques son el último obstáculo. Meindl y sus hombres llegan a la orilla del río. Desde ahí tienen que intentar cruzar para poder huir. Ahora deben prepararse para contraatacar la bolsa de Falaise desde fuera. Tras una larga noche, por fin se hace de día. La visibilidad sigue siendo escasa, ya que hay niebla. El teniente canadiense Gil Armour y el 10º pelotón del regimiento de Argyll y Sutherland permanecen alerta. Sobre las 8 se oye un estruendoso ruido. De repente aparece un gran número de soldados alemanes gritando y corriendo. Detrás de ellos viene un tanque Tiger. El teniente Armour y sus soldados van en camino. 20 de agosto de 1944. Una multitud de soldados nazis corren gritando hacia la pequeña población en Normandía, Francia. Esto forma parte de un plan épico para salir de la bolsa de Falaise. Las tropas Panzer alemanas que se encuentran fuera de la bolsa lanzan un ataque simultáneo, con el objetivo de mantener abierta una pequeña brecha en la línea aliada y conseguir que miles de compatriotas más puedan escapar. En Saint-Lambert-sur-Dive, un tanque Tiger alemán sigue a los soldados y se dirige hacia el único puente del pueblo que puede soportar gran peso. Están decididos a traspasar la línea de los aliados que intentan retener a los soldados. Hasta ahora el puente ha estado custodiado por un pequeño grupo de canadienses, entre los que se incluyen miembros de la infantería del regimiento de Argyll y Sutherland. ¡Al suelo! El tanque dispara hacia la casa donde ¡Moveos! se encuentra el cuartel del pelotón. Mientras los Argyll huyen del edificio en llamas, disparan contra el grupo de soldados alemanes. Uno de los Sherman de Currie hace un atrevido intento de enfrentarse al Tiger, pero desgraciadamente el Tiger abre fuego primero. Los tanques canadienses arden en llamas. Ahora que los alemanes tienen el control del puente,
David Curry, del regimiento de Alberta del Sur, envía a sus últimos hombres y 5 tanques. Dos más quedan fuera de combate. Comienza una lucha desesperada para hacerse con el resto del pueblo. A pesar de que los canadienses están acribillando a los alemanes, están tan dispersos que es imposible frenar por completo esta oleada. Vienen por todas partes en un intento desesperado por salir de la bolsa. ¡Flanco derecho! Curry les ordena a sus hombres que se centren en los vehículos y tanques alemanes que se dirigen al puente. Curry intenta idear la manera de controlar Saint-Lambert-sur-Vide, pero es totalmente insuficiente, por lo que intenta hacer lo mejor para salir de esta horrorosa situación. Desde el cuartel general observan el combate. El coronel Gordon Waterspoon, el comandante de Curry, ordena disparar con tanques y ametralladoras a los alemanes que se acercan desde su posición privilegiada en la colina. No es suficiente. Cree que Curry y sus hombres podrían ser invadidos y podrían arrebatarles su posición. Waterspoon llama para pedir refuerzos. En el cuartel general ya tienen la vista puesta en la siguiente fase de la batalla y no son realmente conscientes de que el capítulo de Curry en Saint-Lambert aún se está escribiendo. Los del regimiento de Alberta del Sur están solos. Algunos refuerzos no salen a tiempo, otros no se mueven y otros se equivocan de camino y se pierden. En el pueblo, Curry observa cómo sus hombres son obligados a retroceder callejón a callejón hacia el cuartel situado en la parte noroeste. Han ocupado casas cercanas para resguardarse de los ataques. Las fuerzas alemanas han ocupado la iglesia que hay en el extremo sur de la ciudad para vigilar el puente y proteger el flujo de tanques y soldados nazis. Conforme los alemanes van entrando en el pueblo, un francotirador está al acecho. Curry utiliza la escotilla de su tanque como plataforma para disparar al francotirador con su rifle. Pero ahora las tropas de Curry se han reducido drásticamente. Cuenta con Iván Martin de los Argyll y algunos de los oficiales del pelotón y poco más. Ha perdido a muchos de sus propios oficiales y suboficiales. Por ello decide tomar personalmente el mando y visitar a cada uno de los pelotones cuyos soldados se encuentran agotados. Ese es el tipo de liderazgo que se necesita cuando las cosas se ponen feas. Sin embargo, un equipo de ametralladoras se cuela en las líneas canadienses y se instala a poca distancia de los hombres del comandante Martin. Abren fuego contra los defensores canadienses. Ahora que los Argyll están en peligro, Martin pide un voluntario para eliminar el nido enemigo de ametralladoras. ¡Necesito un voluntario! Nadie se ofrece. Martin se encuentra en una posición muy complicada. Sabe que podría ordenarles a sus hombres que lo hicieran, pero eso no funcionaría. Por eso decide hacerlo él mismo. Armado con una pistola Sten, Martin se pone en marcha. Más que ver, sus hombres oyen lo que pasa después. Minutos más tarde, Martin vuelve con un trofeo, una MG-42 alemana. Los constantes ataques de los aliados contra los alemanes en la bolsa de Falaise siguen pasando factura a los soldados que huyen. Por la tarde, innumerables heridos del bando enemigo necesitan ser atendidos. Un médico alemán se acerca a Curry y a Martin para pedirles ayuda para sus compatriotas. Uno de los tenientes de Martin hace de traductor y ambos discuten las condiciones. Mientras intentan ponerse de acuerdo, Curry recibe una llamada de Waterspoon y se aleja. Cuando Curry se mete dentro del tanque, hay una enorme explosión. 20 de agosto de 1944. Saint-Lambert-sur-Vide, Francia. Mientras los oficiales canadienses negocian la rendición y el cuidado de los soldados alemanes heridos, un proyectil de alta potencia cae cerca. Muere un oficial y otro es gravemente herido. Se trata de Iván Martin.
Es un duro golpe contra la esperanza de controlar el pueblo. Los soldados alemanes están deseosos de escapar de la bolsa de Falaise. El comandante del regimiento de Alberta del Sur del Escuadrón C, David Curry, quien se había apartado para atender una llamada, se salva del ataque. Curry es un gran líder, pero hay que reconocer que parte de su éxito también se debe a que cuenta con buenos oficiales y suboficiales a su alrededor. Sin embargo, poco a poco se está quedando sin ellos. Además, ha perdido a todos los comandantes de tanque y ahora Martin, quien le ha ayudado a mantener unidos a los Argyll, ha muerto. Estas pérdidas le han pasado factura a Curry. Aún en peligro y sin la seguridad de poder soportar más, Curry llama a su comandante, el teniente coronel Gordon Watherspoon, y le pide autorización para retirarse. Watherspoon sabe que las cosas deben estar realmente mal para que le pida retirarse, pero las órdenes son las órdenes y hay que cumplir el objetivo. Así que, muy a su pesar, Watherspoon tiene que rechazar su propuesta. Curry va a visitar al cuartel al grupo de defensores cada vez más pequeño. Les da un solemne mensaje porque ahora Curry se ha dado cuenta de que no hay salida. Es una orden que hay que seguir a toda costa, lo que significa que hay que luchar hasta el final. Ahora depende de él el preparar a sus hombres para el capítulo final. Las fuerzas alemanas no cesan en su empeño de acercarse a las posiciones canadienses. Han instalado un nido de ametralladoras en una casa cercana. De repente, sin esperarlo, la ayuda llega. El teniente coronel J.R. Flowers y miembros del 6º Regimiento Antitanque canadiense se han equivocado de camino y han entrado por error en Saint-Lambert-sur-Dive. Inmediatamente, los hombres de Flowers se ponen a trabajar para instalar 8 cañones antitanque en ubicaciones estratégicas. Abren fuego con cañones de 17 libras y comienzan a rechazar los contraataques de los alemanes. Entre sus objetivos está un Tiger alemán que supone una amenaza para el pueblo. Con su primer ataque consiguen perforar el tanque. El siguiente es un disparo de alto explosivo en el mismo lugar, lo que produce un agujero de 60 centímetros de ancho en el Tiger. Ahora que tienen las armas de Flowers, la situación empieza a cambiar. Este cambio en el destino es un gran regalo, casi una salvación para Curry. Un giro equivocado había llevado a Flowers al lugar indicado. A veces lo único que hace falta es un poco de suerte. Una vez más, un gran número de soldados alemanes comienza a entregarse a los canadienses, pero los nazis conservadores se niegan a pensar en rendirse. A veces, tanto en la batalla de Normandía como en Falaise, los oficiales alemanes de las SS disparan a sus propios hombres si hacen cualquier gesto de retirada o rendición. El hecho de que algunos oficiales de las SS alemanes disparen a sus propios hombres muestra lo fanáticos que son. A pesar de sus heroicos esfuerzos, a lo largo de los últimos 3 días, el Argyll y Sutherland y el Escuadrón C del Regimiento de Alberta del Sur no son relevados inmediatamente y permanecen en la línea aceptando la rendición de los prisioneros y acosando a los alemanes que continúan intentando escapar. Llegados a este punto, el cansancio es incontenible y Curry llega a quedarse dormido de pie mientras informa a su oficial del relevo. Por suerte, uno de sus hombres consigue sujetarlo antes de que caiga. Lleva al menos 3 días sin descansar y sin dormir. Curry y Watherspoon se mantienen firmes, pero muchos alemanes huyen a través de la grieta que hay en la línea. Los malentendidos y la falta de comunicación les permiten reagruparse más al norte. Las cifras bailan un poco en cuanto al número de alemanes que en realidad estaban en la bolsa y cuántos escaparon. Yo estimo que hay unos 100.000 soldados en la bolsa y que la mitad consiguen escapar. El orgullo de Hitler también tiene sus consecuencias. Tienen que abandonar sus tanques y los vehículos blindados. El 80% estaban todavía intactos o destruidos por los propios alemanes porque se quedaron sin combustible. Es incomprensible la carnicería que hay a lo largo del río Div. Había miles de vehículos y miles de cadáveres apiñados en los pocos caminos que quedaban por los que los alemanes podían escapar.
Los pilotos canadienses decían que al sobrevolar la zona, podían oler el hedor a muerte. Las autoridades militares tienen que llevar agua potable en camiones a la zona, ya que los cuerpos contaminan el suministro de agua. El teniente general Eugen Meindl logra salir de la bolsa y vuelve a atacar a los aliados desde el exterior. Meindl consigue escapar a Países Bajos para reabastecerse y reagruparse y sobrevive a la guerra. Los británicos lo toman como prisionero en 1945. El Oberstgruppenführer Paul Hauser sufre varias lesiones durante su huida de la bolsa de Falaise. Pero más tarde, a principios de 1945, le vuelven a dar el mando del grupo de ejércitos del Alto Rin y sirve hasta el final de la guerra. El teniente coronel Gordon Watherspoon mantiene el mando del regimiento de Alberta del Sur hasta el final de la guerra. Recibe la orden del servicio distinguido y regresa a Canadá para ejercer la abogacía. El comandante David Carey sigue siendo el comandante del Escuadrón C. El 30 de noviembre de 1944 lo llevan inesperadamente a Londres. El rey de Inglaterra le entrega la Cruz de la Victoria por la valentía que ha demostrado en la bolsa de Falaise. Nunca se habían visto imágenes de esa época. Por lo que sabemos, son las únicas imágenes que existen de alguien que haya ganado la Cruz de la Victoria. Es el mayor honor del Imperio Británico. Carey afirma humildemente que pertenece a todos los hombres que sirvieron junto a él en Saint-Lambert. Carey regresa a Canadá y más tarde es nombrado por el primer ministro sargento de armas del Parlamento canadiense, cargo que ocupa durante 17 años. La lucha por Normandía ha terminado. Ahora los aliados se dirigen hacia París, mientras que el ejército alemán se reagrupa en las orillas opuestas de los ríos Sena y Marne. Pero el objetivo final es Berlín. La guerra en Europa continuará durante otros 8 meses y medio.